Vale, ya estamos. Bueno, hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historia del Rescate. El vídeo de hoy es un especial totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Primero porque tengo un invitado, Edu, íntimo amigo de la carrera. Y segundo porque se nos ve las caras. Así que, bueno, es una innovación dentro del canal. Y os comento un poquillo lo que vamos a hacer. Bueno, en primer lugar, Edu, preséntate un poco. Bueno, hola a todos. A mí no me conocéis solo a José, que es el creador y el gran divulgador del canal. Yo me llamo Eduardo y básicamente, bueno, conocí a José en la carrera, ambos estudiamos historia y tenemos las mismas pasiones. Así que vamos a comentar un poco de actualidad, como en breve dirá José, y un poco de historia, un poco de actualidad mezclada con historia, creo que puede ser interesante. Eso es. Fundamentalmente vamos a comentar una serie de noticias que están, como ha dicho Edu, de la más absoluta actualidad y que han surgido a lo largo de estas últimas semanas. Y posteriormente vamos a centrarnos en un hecho, en concreto un hecho bélico de armas, como es la Guerra de los 6 días, porque está muy relacionado con uno de los temas que vamos a tratar. Así que sin más, el tiempo apremia, vamos a empezar. El primer tema que vamos a tratar es muy polémico y esperemos que los señores de YouTube no nos, no nos censuren. La COVID-19 eh, se puso de nuevo otra vez el tema del origen de este virus, sí, porque el presidente Biden dijo que no descartaba la posibilidad de que tuviese un origen pues, de un laboratorio chino. Algo que ya por cierto había dicho Donald Trump. Y ahí un poquito el debate de ahora. Esa doble moral de los medios de comunicación, de Donald Trump comenta que es posible que se haya escapado de un laboratorio y le pegaron de palos todos los más media. Mientras que Biden, pues la respuesta, en mi opinión, ha sido totalmente diferente. Los periódicos, al menos españoles, no sé, Edu, tú que manejas la prensa alemana, cómo ha sido el recibimiento, ¿no? de estas suposiciones. Pero vamos, desde aquí, al menos desde España, se ha visto como, oh, poderoso líder. A lo mejor es cierto. No sé, cuéntanos tu opinión. Sí, bueno, primero para empezar, por contrastarlo un poco con España, que yo creo que sí, allí la prensa, sobre todo más progresista, ¿no? Y más tirando de izquierdas, pues es más pro Biden y aplauden un poco como focas todo lo que hace, todo es bienvenido. Aquí en Alemania las relaciones ya con Estados Unidos llevan un tiempo que con Merkel ya desde después de que Obama saliese de la Casa Blanca y entrase Trump, están un poco frías y con Biden por el momento no han mejorado por asuntos que ahora no merece la pena comentar, pero digamos que Rusia está de por medio. Así que, bueno, yo creo que se ha visto un poco con distancia y con incógnita bueno, de qué es lo que pueda descubrirse, porque yo creo que aquí está, y no sé si estarás de acuerdo, José, la principal de las claves, que es que eh, de verdad existe la posibilidad de que vayamos a saber nosotros, la población civil, por así decirlo, vayan a ser revelados los descubrimientos por parte del equipo de expertos. Por dos motivos principalmente. El primero de ellos y la mayor de las claves yo creo que es que la oscuridad, China corre un tupido velo, no es una democracia, es un sistema completamente totalitario y que aspira a serlo cada vez más y tener un control prácticamente absoluto sobre sus ciudadanos. Eso yo creo, mi opinión, va a impedir que se sepa. No solo nosotros, sino incluso las altas autoridades y las altas esferas, que vayan a saber de verdad eh, qué ha pasado y de dónde ha venido. Y otro pequeño asunto que quiero comentar, que lo he escuchado últimamente y ya te doy paso, José, es que con el tema de la hipótesis de la procedencia del virus, hay una cosa que hay que mencionar que yo creo que la gente no lo tiene en cuenta, que es que ambas
hipótesis de las que se está hablando de ellas como si fuesen completamente excluyentes la una con la otra. Es decir, o bien salió del famoso mercado de Wuhan, donde estaban comercializando animales vivos, o bien salió del laboratorio. Vale, es que no son excluyentes, porque la opción de la zoonosis, es decir, de que haya salido de un animal por las condiciones higiénicas paupérrimas que hay en ese mercado, se haya trasladado a la población y de ahí quizá el gobierno chino, habiéndolo descubierto, han cogido un extracto del virus, lo han metido en un laboratorio para analizarlo, como hay uno a 500 metros, creo, de Wuhan, o sea, es una cosa. Pocos kilómetros, sí. Sí, Ujú. está prácticamente al lado, eso es. Lo hayan metido para analizarlo y ahí se les haya escapado, es una posibilidad que existe y que está ahí y que puede ser perfectamente viable. No es o blanco o gris o mercado o laboratorio. Puede ser ambas. Eso es algo que la gente no tiene en cuenta y que sería extremadamente grave. Si se descubre que eso ha sido así, sería la hipótesis la más grave de todas. Porque has cogido un virus para estudiarlo, uno que no has creado tú, que se ha creado por medios de la naturaleza, digámoslo así, y por negligencias en el proceso de trato con el virus, se te ha escapado y has provocado una pandemia que lleva más de 3 millones de muertos. Eso sería extremadamente grave. Desde luego, y además hay algo que creo que se nos olvida y es el contexto de guerra fría, a veces no tan fría, que hay entre Estados Unidos y China. Obviamente Estados Unidos ahora mismo todavía es la primera potencia a nivel mundial, pero está siendo superada en muchos aspectos por parte de China. Entonces, claro, ahora a cuento de qué viene esto por parte de Biden cuando de hecho se criticó a Donald Trump por mencionar de es un virus chino, el virus chino, reiterativamente. Pues viene a cuenta de que es la guerra propagandística. Es otro tipo de guerra. Viene a hacerlo de una manera espectacular. Creo que, corrígeme si me equivoco, dijo 90 días doy a mis servicios secretos, ¿no? Para averiguar la verdad, como si eso funcionase así. Sí, sí, 90 días. Yo creo que esa noticia no les ha quedado muy bien a la NSA y a las agencias. Evidentemente. Claro, es una locura, ¿no? Venga, 90 días me vas a descubrir el hecho más trascendental de lo que llevamos de siglo XXI. En fin, pues eso de cara al público y sobre todo conociendo la mentalidad americana, queda muy bien, pero de cara a la realidad es una falacia. Entonces, bueno, veremos a ver qué ocurre, la verdad, pero en cualquier caso, me parece lamentable de que, como bien has dicho, y estoy plenamente de acuerdo, nunca vamos a saber la verdad. O sea, es muy difícil que se sepa la verdad, porque hay muchos intereses creados y además a Occidente verdaderamente le interesaría poner sanciones, las sanciones que se deberían de poner, si se descubriese que, imaginemos, se ha escapado el virus por una negligencia en un laboratorio chino. Le interesa a Occidente cuando la mayor parte de la deuda de países occidentales como España pertenece a China o la mayor producción a nivel mundial viene de China. No sé. Es cuanto menos cuestionable. Si te parece, Edu, si no tienes nada más que añadir, podemos pasar al siguiente tema de nuestra Sí, lista. solo una ¿Sí? pequeña cosita, que es que hemos dicho, creo que ambos estamos de acuerdo de que pues, muy probablemente nosotros no sepamos la verdad, pero tengo muy claro, y yo creo que no peco de conspiranoico, se lo digo, que el gobierno chino sabe perfectamente, desde hace ya bastante tiempo, de dónde salió, cómo evitar que pase otra vez, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo único que es algo que lógicamente no quieren revelar porque quieren mantener el secreto lógicamente por los intereses de los que estamos hablando, ¿no? Solo decir eso porque creo que es importante. No, no, desde luego, y te lo agradezco que lo hayas dicho porque estoy 100% de acuerdo. De hecho, eso nos lleva, acuérdate, y lo hemos comentado fuera de cámaras tú y yo muchas veces, lo que ocurrió con los youtubers chinos que estaban informando de los primeros días de la pandemia, cuando aquí en Europa, pues es cierto, ahora la gente dirá que no, pero se lo tomaba a cachondeo. Anda, los chinos, madre mía, qué idiotas, están construyendo un hospital, qué exagerado estos chinos, tal. Yo ya tenía miedo porque el pueblo chino podrá ser cualquier cosa, pero desde luego que si hacen eso,
Si levantan un hospital en apenas unos días es por algo. Y han desaparecido. No veo a ninguna organización de derechos humanos preguntando, oye, ¿qué ha pasado con esta gente? Ha desaparecido. Un médico también que denunció la situación desapareció. Bueno, le hicieron desaparecer porque resultó muerto. Entonces, desde luego, estoy de acuerdo de que como buena dictadura comunista que es, China sabe qué ha ocurrido, pero nosotros, los mortales, por así decirlo, jamás nos vamos a enterar. A lo mejor, quién sabe, como historiadores, dentro de 100 años, la gente sí que sabe lo que ocurrió verdaderamente, pero por desgracia nosotros no estaremos ya aquí para saberlo. Bueno, Sí. pasando a otro tema, también muy candente, la verdad. Estamos empezando fuerte. Vamos a la crisis de Marruecos y España de estas últimas semanas. ¿Qué piensas de esto, Edu? Uf, ¿qué pienso? ¿Por dónde empezar, no? Bueno, primero de todo, ya que no lo haces tú, lo hago yo, hago un poco de publi y recomendar a todo el mundo que no lo haya visto, por si acaso, tu vídeo resumen que hiciste sobre la mal llamada crisis de Marruecos contra España, porque va a poner a todo el mundo en contexto para entender cómo Mm. está la situación. Sí, bueno, quizá podemos empezar por comentar la última noticia al respecto, que quizá la gente no lo sepa porque, bueno, si no me equivoco, yo lo he leído esta mañana y debe ser de hoy mismo o ayer, como muy tarde, que es que, bueno, la persona que en principio provocó, fue la gota que colmó el vaso en el tema Marruecos contra España, el famoso disidente y líder del Frente Polisario, pues bueno, ya está de vuelta, le han abolado desde España, se lo han llevado a Argelia, y ahí, como comentábamos off the record tú y yo, la gran pregunta es, bueno, se supone que ha superado lo grave del virus en España y ahora sigue hospitalizado, pero en Argelia, para que la gente lo sepa, por si acaso. Ahí la gran pregunta es, ¿y si ahora va a continuar su hospitalización y su seguimiento y su recuperación en Argelia? ¿Por qué no fue llevado allí, teniendo en cuenta que como todos los habitantes del Sáhara Occidental tienen pasaporte argelino, por la particular guerra encubierta que viven Marruecos y Argelia desde hace ya medio siglo? ¿Por qué no fue tratado desde un primer momento y en vez de volar bajo un pasaporte falso y pretendiendo que nadie se enterase por el CNI a Logroño, por qué no se quedó en Argelia desde el primer momento? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y que sinceramente yo no lo entiendo cuáles eran los objetivos, porque primero, mediáticamente hablando, el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia Español, nuestros servicios secretos, tienen que saber y saben perfectamente que Marruecos tiene esa zona plagada de espías, de dobles agentes y que se enteran de cada movimiento. Y más de una persona tan importante como este Gabil ¿cómo se llama? Gali, creo que se llama Gali, Gali. sí. Gracias, Gali. Entonces, pretender que nadie se enterase de una operación de ese calibre era imposible. O sea, mediáticamente es un fracaso absoluto. Y luego también, si te pones desde el punto de vista humanitario, como quiere defender algunos de los ministros que han salido haciendo declaraciones al respecto, desde el punto de vista humanitario, tampoco es que le encuentre mucho sentido. Primero, por lo que acabo de comentar, de que tiene pasaporte argelino y Argelia, pues, tiene las condiciones para tratar a esa persona, quizá no también como en España, pero bueno, las tiene. Las tiene como se ha demostrado porque ahora está en un hospital argelino. Y segundo, porque esa persona no hay que olvidar que ahora parece un abuelito y inofensivo, pero esa persona tenía conductas abiertas con la Audiencia Nacional por terrorismo y en su momento incluso asesinó a pesqueros canarios cuando estaba en el auge de su conducta terrorista, asesinó a pesqueros canarios y a ciudadanos españoles. Entonces, yo, mi particular punto de vista es que a esa persona no se le debía nada, ni siquiera desde el punto de vista humanitario. Y con eso no quiero decir, por supuesto, que haya que dejarle morir. No, pero si tiene pasaporte argelino, ¿por qué no se podría haber, por ejemplo, colaborado en una posible solución
colaborado de forma un poco subrepticia con Argelia y que fuese trasladado a Argelia. Pero traérnoslo aquí, ya hemos visto lo que ha pasado. Ya hemos visto lo que ha sucedido, a lo que ha llevado. Así que, bueno, eso es... Has tocado muchos temas, desde luego. Sí, eso, otra chapuza del gobierno, la verdad. A mí me recordó desde el primer momento a aquella chapuza también que hicieron en Barajas, no sé si te acuerdas, con un alto cargo de Venezuela, que además estaba, creo que en busca y captura de Estados Unidos, o que no le dejaban entrar en la Unión Europea y tuvo que ir Ábalos al aeropuerto de Barajas, recibirla, en fin. Y eso hizo que Estados Unidos nos llamase atención. Luego hay gente que todavía se pregunta, pero bueno, ¿por qué Estados Unidos, que se supone que es nuestro aliado, no colabora con nosotros y está apoyando a Marruecos? Pues la diferencia está en que Marruecos es un fiel aliado de los americanos y nosotros en los últimos años, bueno, en los últimos años diría que desde José María Aznar, incluyendo a José María Aznar, aunque con él es cierto que las relaciones en el exterior mejoran, pero bueno, en fin, dejan mucho que desear, pero bueno, mejoran. Pero a partir de Zapatero viene la debacle en cuanto a las relaciones en el exterior, pasando también por Mariano Rajoy, por supuesto, que esto no es una cuestión de colores políticos, porque cuando alguien lo hace bien y cuando alguien lo hace mal, pues hay que decirlo. Y es cierto, es totalmente lamentable, ha sido una chapuza política, porque en España todavía existe esa, no sé, ese pensamiento, no sé tú qué crees, de que le debemos algo al Sáhara porque se cerró muy mal aquello en la Marcha Verde de los marroquíes que hicieron sobre el territorio español y como que le debemos al Sáhara. Pero claro, es que esto es muy peligroso porque verdaderamente yo creo que se abren dos escenarios. Nosotros, escenario A, estamos dispuestos a romper relaciones con Marruecos, que es un aliado, tanto para bien como para mal, de una capital importancia geoestratégica en la zona por el Sáhara, porque hay que tener en cuenta que el Frente Polisario, no solo este señor estaba imputado por crímenes de lesa humanidad, sino que es que además está en guerra con Marruecos. Entonces, claro, estamos dispuestos a romper relaciones con Marruecos por el Sáhara. B, ¿cómo vamos a solventar esta situación? Porque ya estamos viendo que, como bien has comentado, Marruecos es una dictadura. Es una dictadura y no le importa manipular a menores y manipular a gente que verdaderamente lo está pasando realmente mal para mandarles en masa a invadir Ceuta y Melilla, que por cierto ahora las están reclamando cuando Ceuta y Melilla históricamente nunca han sido de Marruecos, nunca han pertenecido a Marruecos. Entonces yo sinceramente a mí lo que me apena es que no veo a España con una política exterior fuerte y que sea capaz de imponer su voluntad. De hecho, Grecia, que Grecia, ¿cuántos millones de habitantes puede tener Grecia? Sinceramente lo desconozco. ¿14 millones? ¿20 como mucho? Entre 10 Por y 20, ahí, no tiene ¿no? más. Eso es. Sin embargo, en ejercicios militares de la OTAN, en la diplomacia de la Unión Europea, nos quedamos con los pobrecitos griegos de la Troika, pero cuidado, están jugando muy bien sus cartas, a diferencia de España. Así que como nos pegan el tortazo del mismo lado, creen que esto es una crisis migratoria y no es una crisis migratoria. Esto es una crisis entre dos estados, y hay que decirlo. ¿Algo más que añadir, Edu? Sí, de acuerdo con todo lo que has dicho. Quizás solo comentar bueno, en cuanto a lo que has dicho tú de que no se le debe nada al Sáhara y demás, al final España peca como otras muchas naciones de sus pasados coloniales. Gracias a Dios que España se quedó, bueno, no en un tercero, sino en el cuarto, quinto o sexto escalón los siglos XIX y principios del XX, cuando la colonización en África fue realmente una apisonadora por parte de los estados queriendo acaparar poder en África, ¿no? Ante estados débiles. Menos mal, porque ahora lo que vemos en el siglo XX son las consecuencias de esa política colonizadora. De aquellos barros vienen estos lodos.
Vemos cómo está Francia, con problemas en El estados Sahel. en Eso el es. Sahel, en estados que tienen que actuar como tapón. Vemos como noticia que comentábamos, si te acuerdas, la semana pasada Alemania pagando reparaciones por el supuesto holocausto cometido en Namibia, una colonia suya junto con otras como Togo, Camerún, de esa zona debajo del Cuerno de África, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo estoy de acuerdo contigo en que no se le debe nada al Sáhara Occidental y estoy de acuerdo contigo que al final el principal de los problemas es no tener una política, una guía y una estrategia a largo plazo en cuanto a cómo lidiar con determinados países y determinadas amenazas. Porque al final es que tampoco es que hayamos quedado bien con Argelia. Nada, Es nada. que no hemos conseguido absolutamente nada, porque si al menos dices, bueno, pues a lo mejor Argelia es un país demográficamente hablando y militarmente hablando mucho más potente que Marruecos en principio, así debería ser. Quizá ahora la balanza se está volviendo un poco a favor de Equilibrando, Marruecos, sí. gracias Sí. al apoyo de Estados Unidos, pero es que tampoco hemos quedado bien con Argelia. Es que con Argelia también las relaciones se han enfriado. Entonces uno se pregunta si no se están dando palos de ciego en política, en cuanto a política exterior y si no sería adecuado, bueno, no dar un giro de 180 grados, pero sí virar un poco y al menos mostrarse como un estado fuerte ante este tipo de amenazas y crisis. Desde luego, y sobre todo, eh, yo creo que es que varias cosas de lo que has dicho son muy interesantes. Por un lado, tenemos la debilidad exterior española, que es clara. Por otro lado, tenemos que hemos dejado marchar. Primero, hemos pretendido meter en un Estado soberano sin informar a nuestro aliado, que es Marruecos, para bien o para mal, como he dicho antes, a un señores que hay que comentarlo, es un terrorista. O sea, a todas, todas. Sin, y me podrán decir, no, es que tú lo ves desde el punto de vista de Marruecos. No, yo lo veo desde el punto de vista de España. Para los españoles este hombre es un terrorista. Y de hecho las víctimas de Frente Polisario están reconocidas como víctimas del terrorismo. ¿Qué ocurre con esas víctimas? ¿Sus muertos son menos muertos? Porque hay intereses políticos detrás. Es que esto es muy grave y se le ha dejado marchar de rositas. Eso por un lado. Segundo, como tú bien dices, hemos destruido las relaciones con Marruecos, con Argelia hemos quedado también como cagancho en Almagro, o sea, bastante mal, evidentemente. Es que peor no se puede hacer, esto parece un vodevil. Y tercero, eh, y eso es un problema que le está ocurriendo a la Unión Europea, es el buenismo, esa dictadura del buenismo, de lo políticamente correcto que se extiende por Europa y así le pasa a Europa, que le están dando de tortas y no saben ni por dónde le caen. Entonces, y esto es muy peligroso porque verdaderamente los países que saben lo que tienen que hacer son los países que están creciendo y son fuertes. Mientras en Europa pensamos que la libertad no tiene un precio. Pero bueno, en fin, yo creo que vamos a pasar al siguiente tema porque nos vamos a alargar si no en demasía y es que esto es verdaderamente interesante. Aquí te voy a dejar que abras tú la lata con Israel y Palestina. Ahora mismo, en las últimas horas, yo creo que la gente ya, como han dejado de caer pepinazos por la franja de Gaza y demás, pues ya se han desconectado y hemos, hemos visto que han surgido expertos en Medio Oriente en cuestión de horas en España, pero ahora ya no hay, porque ya supuestamente nos están matando. Y sin embargo, lo que está ocurriendo, yo creo, a mi parecer, que es bastante grave para Israel. O no, depende. Podemos tener diferentes lecturas. ¿Qué ocurre, Edu, con Netanyahu? ¿Qué está pasando? Sí, las últimas noticias, desde luego, no sé si llamarlo crisis en la política israelí, porque eso hay que verlo a largo plazo, porque puede ser beneficioso, no lo sabemos. Pero desde luego un giro, un viraje bastante brutal en la política israelí. ¿Por qué? Bueno, Netanyahu, todos sabemos que ha estado gobernando los últimos 12 años, desde 2009, si no me equivoco, Sí, señor. gobernando con mano de hierro. En Israel. ¿Qué pasa? Creo que también lo comentaste tú en tu vídeo sobre Israel y una de las excusas que le venía bien a Netanyahu para iniciar o
para mostrarse fuerte de cara a su opinión pública interna en Israel, iniciar el conflicto contra Palestina. Y es que tiene cargos abiertos. Netanyahu tiene cargos abiertos en Israel por corrupción, por malversación, es decir, por una serie de negligencias cometidas durante alguno de sus mandatos. Es que 12 años son muchos años y pasan muchas cosas. Entonces, la noticia de esta semana, y que hoy mismo se ha confirmado, y que encima puedo dar una actualización que he leído hace apenas 20 minutos, y es que se ha formado una coalición de gobierno conformada por 8 partidos diferentes. O sea, pongámonos en la situación porque es realmente curioso. Imaginémonos eso trasladado a España, 8 Buah. partidos diferentes. Yo creo que no hay tantos, no hay ni siquiera tantos que No, consigan escaños para ser representados en el el Parlamento, o Parlamento. sea, en el Congreso, o sea que, cuidado, ojito con eso. Y es que la coalición es de 8 partidos y no solo eso, lo que ya es la bomba es que esos 8 partidos tienen tendencias, digamos, contradictorias entre sí. O sea, se puede decir que se ha hecho muchos, la estrategia que han tenido parte de esos partidos es, ok, pactamos con el diablo con un solo y único objetivo, que es echar a Netanyahu porque esa persona tiene que ser juzgada y no está llevando el país como nosotros creemos que tiene que ser llevado. Netanyahu, hay que decir, lógicamente, porque esto siempre es así, sea el país que sea, se ha ganado apoyos y las encuestas de popularidad dicen que ha ganado apoyos en la opinión pública gracias a su actuación y a la mano dura mostrada contra Palestina. Eso es normal. Pero eso no le ha bastado. No le ha bastado para que se alíen en contra suya. Lo último que he leído y la actualización que quería comentar es que, en principio, el nuevo presidente que iba a ser propuesto era un tal Yarrat, que es el presidente de un partido de extrema derecha en Israel. Y lo último que he leído, esto de apenas hace 20 minutos, es que se está renegociando porque parte de esa coalición de esos 8 partidos, la mayoría de esos 8 partidos no quieren que esa persona sea la cara o el nuevo primer ministro porque le ven como demasiado radical. En todo caso, eso no significa que esta coalición vaya a caer. La veo relativamente sólida porque les une un objetivo común muy claro y que les va a llevar hacia adelante, que es que caiga Netanyahu. Y ahora, aprovechando la tregua y la situación de tensa, de calma chicha, digamos, en la frontera, pues es la situación idónea. Entonces, que esta persona no vaya a ser la finalmente elegida, esta persona que representa un poco uno de los alas más radicales de la política israelí, no significa que no vaya a salir adelante. Diría que un 80-90% Netanyahu is over. O sea, Sí. se acabó su gobierno. Eso es lo último, porque para conocer del tema de crisis y de cómo se han desarrollado los acontecimientos hasta ahora, José también sacó un vídeo espectacular al respecto, que desde luego el que no lo haya visto, pues que Ya está cierre esto, tardando. vaya allí y luego vuelva. Bueno, por puntualizar algunas cosillas y matizar, lo que has dicho, exacto, 8 partidos. En concreto, yo tengo aquí apuntado porque también he hecho mi investigación, Sí, ya que sabía que íbamos a grabar. En concreto, he apuntado que hay, agarrados porque la verdad vienen curvas, 3 de derecha, de los cuales uno es de ultraderecha, como sí. bien ha comentado Edu, 2 de centro, 2 de izquierda, y es que además se abre un hito en la historia de Israel desde sus, creo que son ya 75 años que tiene el Estado de Israel, más o menos, Sí, que es un partido de representación de la minoría árabe israelí, que representa, bueno, lo llamamos minoría, pero representa un 21% creo que es de la población. Y que de sí. hecho, en esta crisis que ha ocurrido, esta última en la Franja de Gaza, pues muchos han provocado un caos interno dentro del país, eh, protestando frente al ataque, como se ha vendido desde los medios, al ataque de Israel, que en verdad ha sido una respuesta israelí a los lanzamientos de cohetes de Hamas, y provocando disturbios en las principales ciudades de Israel. Entonces, claro, es una coalición. Es cierto que es probable que triunfe. Todavía Netanyahu tiene un pequeñísimo porcentaje de maniobra. Le queda esta semana, porque el gobierno tiene que pasar la aprobación del Parlamento, creo que es la Neset en hebreo, del Parlamento israelí, pero todo apunta a que está en sus últimas horas políticas.
Netanyahu es un personaje que muy contradictorio, muy polémico. eh, Tiene un pasado como militar, participó en distintas campañas bélicas que ahora vamos a comentarlas. Y bueno, es cierto que se encontró al país en el 2009 con una economía un tanto perjudicada y la ha saneado. Pero no es menos cierto, como bien ha dicho Edu, que está acusado de corrupción y de casos bastante turbios. Bastante turbios. Y ha creado casi como una especie de pseudo. No me atrevería a decir pseudo dictadura, pero sí de. Como una especie de patriciado extraño en Israel y eso le ha pasado factura. De hecho, de los últimos 2 años, ¿cuántas elecciones han tenido? ¿Cuatro? Sí, han tenido 4 en 3 años, creo. ¿Tres Sí. años? O sea, es una barbaridad. Eso indica una inestabilidad política que en otro país, pues bueno, ok, será una fase. Pero es que Israel, como bien vamos a ver ahora, está siempre pendiente de un hilo, porque está rodeada a pesar de los pactos de Abraham, firmados bajo los últimos meses del mandato de Donald Trump, está siempre rodeada de enemigos, como son los países árabes. Y hilando bien ahora, Sí, una vamos a pequeña, dejar... José, una Sí, pequeña actualización de lo que he comentado antes. Eh, la noticia es que esta coalición de partidos habría presentado una petición para elegir al nuevo presidente de la Knesset, ante lo que ellos dicen que es la posibilidad de que el actual, un tal Yariv Levin, supusiese un obstáculo para la formación oficial del nuevo Ejecutivo. Así que si esto desde luego se lleva a cabo, supondría como derribar la última puerta de cara a un cambio de gobierno, por así sí, decirlo. desde luego. Solo esa pequeña puntualización. Sí. No, no, te lo agradezco, te lo agradezco. Y los oyentes también. Bueno, vamos a pasar a la Guerra de los 6 días. Dejamos atrás el bloque de actualidad. Espero que os haya gustado. Lo vamos a repetir. Y si os ha gustado, por supuesto, darle al like, suscribiros, dejarlo en comentarios. Edu se ríe, pero esto es importante. Que si no le dais al like, no se posiciona el vídeo y no llega a la gente. Y nosotros, pues bueno, esto lo hacemos de nuestro tiempo libre y simplemente porque queremos compartir esta información con la gente a modo divulgativo. Porque desde luego que no lo vais a encontrar algo así en los medios de comunicación, al menos de masas. Eso desde luego que no. Bueno, vamos a empezar con... Nos trasladamos a un año muy concreto, a los años 60. En concreto nos trasladamos hasta 1967, a una guerra que desde luego sus ecos resuenan en la actualidad, y es la guerra de los 6 días. En concreto nos vamos hasta junio de 1967, el 5 de junio de 1967, cuando estallará esta guerra. Edu, una pregunta. Un poco nos podrías poner en contexto por qué estalla la guerra. ¿Qué ocurre para que Israel se vea obligada a atacar a los países árabes vecinos en ese momento? Sí, a ver, yo creo que es interesante empezar de afuera hacia adentro, es decir, mirar el contexto internacional en ese momento para entender por qué ocurre lo que vamos a narrar o vamos a resumir a continuación. Es que estamos en los años 60. Hace apenas 3 años había ocurrido probablemente el que sea el mayor incidente y lo más cerca que hemos estado de lanzar las famosas bombas atómicas entre Rusia y Estados Unidos. Es decir, contexto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, disculpa. Contexto de Guerra Fría total. Entonces, en ese contexto y en esa situación tan tensa como eran los años 60, tenemos que, después de las dos primeras guerras que habían librado el Estado de Israel ya como Estado de facto y sus países vecinos árabes, como son la del 48, que es la guerra de independencia, la guerra en la que se forma y se estabiliza por primera vez el Estado de Israel, y la guerra del 56,
La guerra, digamos, que se puede considerar de consolidación del Estado, por así decirlo, de una potencia que está ahí para quedarse, pero que no estaba reconocido ni siquiera como país por sus vecinos, con lo cual están viviendo en una calma tensa que saben que más tarde o más Continua. temprano va a suponer una tercera guerra. Lo que en ese momento sería una tercera guerra y luego, como todos sabéis, supondría más en el futuro. Entonces, en ese contexto de Guerra Fría, y con los países árabes que ya estaban antes del Estado de Israel allí alineados con la Unión Soviética, sobre todo uno en concreto, que será del que más hablemos, como es Egipto, a cargo del presidente Nasser. No sé si le sonará esa figura a los oyentes, pero es cuanto menos una figura polémica. Para hacer un poco de background o de su historia personal, Nasser subió al poder, si no me equivoco, corrígeme, José, por favor, es en el 62, a cargo de Creo, un, de, creo de un recordar golpe, que sí. de un Ujú. golpe de Golpe de Estado, Estado. que era él. O sea, él sube al poder con un golpe de Estado y rápidamente empieza con una, llamémoslo así, narrativa del odio hacia Israel. Desde el primer momento no se esconde a la hora de decir que su objetivo final es formar una gran nación árabe. La doctrina política detrás de esto sería conocida como panarabismo. Y lo que él quería lograr era, básicamente, su concepto de nación árabe era que desde Marruecos hasta Irán se formase una gran nación, una gran liga árabe. Claro, esto es una epopeya, esto es imposible desde el primer momento, esto simplemente queda muy bien en el guión y escrito sobre el papel, porque lógicamente cada país tiene sus propios intereses y ni siquiera dentro de los distintos países musulmanes o árabes los intereses son los mismos, como veremos a continuación. Entonces, cuando este señor se erige como principal baluarte de lo árabe contra el Estado de Israel y su narrativa, su discurso consiste en, desde el primer momento además, es que no se esconde, como acabo de decir, el objetivo final de Israel en política, de Egipto, disculpa, en política exterior, tiene que ser la destrucción total del Estado de Israel. El Estado de Israel, recién creado hace apenas menos de 2 décadas, tiene que ser destruido. Y la población judía tiene que ser, literalmente, estas son palabras de Nasser, no mías, expulsada hacia el mar, de donde han venido, a raíz de las masivas migraciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, como todos bien sabemos. Entonces, en el contexto de esa política de odio y de una alineación por parte de los países árabes y sobre todo de Egipto con la Unión Soviética, que le distribuye y rearma, Israel, digamos que está preparándose desde principios de los años 60, está preparándose para lo que le viene encima. Y se puede decir que a principios de la década inicia un plan que luego, pues a raíz de todos los documentos y de lo bueno que tiene este conflicto es que tenemos una gran cantidad de documentación y de Desde información al luego. respecto. Es realmente brutal. Como luego sería, por ejemplo, Vietnam, que se está prácticamente desarrollando al mismo tiempo, al menos en sus inicios. Inicia un plan quinquenal, por hacer la comparativa con la economía soviética, Con el amigo Stalin. con el amigo Joseph, inicia un plan de 5 años que luego será revelado y conocido por todos para prepararse para lo que le viene, básicamente. Y es que si en algo va a tener ventaja y va a contar con la gran, yo creo que va a ser, estará de acuerdo conmigo, José, estoy seguro, el gran aspecto que desequilibra la balanza es la inteligencia israelí. Desde luego, La el Mossad. capacidad que tiene, la capacidad que tiene el gobierno israelí de conocer y de saber en todo momento no solo el número de fuerza por parte del enemigo, sino los planes concretos. Cómo, cuándo y dónde pretenden atacar. Entonces, habiendo dicho esto, puntualizar que si bien por un lado, como he dicho, Egipto tiene el gran apoyo y esta liga árabe en general, digámoslo así, formada por los vecinos de Israel, los que tienen frontera con Israel, como son Egipto en primer lugar, en orden de importancia y de capacidad militar. Contaríamos con Egipto, con Siria y con Jordania. Son los principales, porque son los que tienen frontera directa con Israel
y cuentan con unas Fuerzas Armadas que se supone, en teoría, deberían ser capaces, unidas, de lograr su objetivo final, que es la destrucción del Estado de Israel. Luego otros países como Irán o Irak o Arabia Saudí también participarán en el conflicto, como podemos tocar, pero desde un punto de vista quizá digamos un más secundario, sobre todo respecto a estos tres primeros que tienen la frontera directa con Israel. Y bien, por último comentar en cuanto a contexto internacional que bueno, Israel es un país que ahora mismo se le conoce porque su gran aliado es Estados Unidos. Y bueno, tú mismo diste la noticia, me acuerdo de escucharla en tu vídeo, que es que, bueno, incluso Estados Unidos iba a pagar de su bolsillo la reconstrucción y la rehabilitación de la famosa cúpula de hierro. Pero eso en los 60 no era así. En los 60 estamos viendo como el presidente en ese momento es, si no me equivoco, Lyndon Johnson, que será el presidente que mete a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y Estados Unidos básicamente no tiene la capacidad sí la tiene, pero sus preocupaciones no están con Israel, porque ya tiene bastante en lo que se está empezando a meter en Vietnam. Entonces, el mismo apoyo que va a recibir, no se puede comparar el apoyo que va a recibir esta Liga Árabe por parte de la Unión Soviética con el apoyo que va a recibir, como sí recibe en la actualidad, hace 50 años en este conflicto de la Guerra de los 6 días, Israel con Estados Unidos. Israel básicamente se puede decir que se la tiene que jugar por sí sola, a base de su inteligencia y de movimientos inteligentes en este plan de los 5 años de preparación para lo que sería la guerra, para formar a sus fuerzas armadas y para equiparse, para ser capaz de hacer frente contra esa Liga Árabe. Ese sería el contexto internacional. Yo creo que ahora es mejor que sigas tú con ya la paja, o sea, el grano de la cuestión. Sí. En concreto, de los países árabes que van a mandar así, bueno, o que van a participar mandando tropas, tenemos obviamente Egipto, obviamente Siria, Jordania, Irak y también habría que mencionar increíblemente Arabia Saudí, pero sobre todo Marruecos. Marruecos que está a bastante distancia de Israel. También me gustaría matizar una cosilla. Cuando se independiza Israel, lo que hace la ONU es separar a un Estado árabe y a un Estado israelí. El Estado árabe, la gente se lo piensa que se lo dan a los palestinos. No es así. El Estado árabe se lo dan a egipcios, en concreto la Franja de Gaza. La Cisjordania se lo van a dar a los jordanos y así queda repartido. Entonces, en verdad, los palestinos, para su desgracia, nunca han tenido un Estado como tal, debido a que las potencias árabes no han luchado por los intereses de los palestinos, sino más bien por los suyos propios. Eso sí que creo que es importante para entender también un poco el, el conflicto como tal. Bien, asimismo, la guerra del Sinaí del 56 tenemos que va a empezar porque eh, Reino Unido y Francia, ante la nacionalización del canal de Suez llevada a cabo por Nasser, pues claro, el canal de Suez lo hemos visto hace unos meses cuando un carguero quedó cruzado, varado y en fin, perjudicó la economía a nivel mundial. Es un punto neurálgico a nivel geoeconómico. Así que una nacionalización por parte de Nasser pues, era un peligro. Ya ella que van a mandar paracaidistas, Israel se mete también en la guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética no tenían conocimiento de este conflicto, nadie les había avisado, así que sobre todo a Estados Unidos y finalmente trámite la ONU van a paralizar las operaciones militares. Los israelíes habían ocupado el desierto del Sinaí, no por un objetivo militarista, sino para crear una especie de colchón que protegiese al casi neonato Estado israelí. Las Naciones Unidas lo que van a hacer es obligar a Israel a salir de ese desierto a cambio les ofrece que van a mandar fuerzas de la ONU para controlarlo y que no lo ocupen los enemigos de Israel. Sin embargo, vamos a ver cómo la tensión, como bien has comentado, Edu, va a ir creciendo. Nasser, si, no sé si estarás conmigo de acuerdo, pero le calificaría de bocazas.
es un boca chancla, es una persona grandilocuente que le gusta amenazar directamente a Israel con cosas muy graves como vamos a expulsaros del mar o va a apagar una radio en Egipto, en el Cairo, la cual se escuchaba prácticamente por todo el mundo árabe y que ponen de manifiesto hits musicales de la época cuyo estribillo era de huella, de huella, de huella a los israelíes. Bueno, claro, los judíos no tenían muy lejos, desde luego, la memoria del holocausto y esto no se lo van a tomar precisamente a broma. Por eso se van a ir preparando, como bien has dicho, para la guerra. Egipto, asimismo, va a aumentar la tensión, fundamentalmente porque primero va a obligar a la ONU a expulsar a sus tropas del desierto del Sinaí, por lo tanto, los recupera de nuevo. Asimismo, también el estrecho de Tirán, que se encontraría en torno al Mar Rojo, va a ser capturado por Egipto. ¿Y esto qué ocurre? Esto va a impedir a Israel una salida hacia el Mar Rojo, por lo tanto, la asfixia económicamente hablando y firma un tratado de alianza de defensa mutua con Jordania y con sus homólogos sirios. Siria, asimismo, en el Alto del Golán, va a coger y va a empezar a cortar los accesos al agua a los israelíes. Esto ya de por sí sería un casus belli, un motivo de guerra. Y Jordania moviliza también sus tropas hacia el lado, hacia la orilla occidental del río Jordán. Por lo tanto, vemos cómo Israel se encuentra totalmente rodeada. En un principio, el primer ministro israelí, pues no tenía muy claro el declarar la guerra porque no quería verse a sí mismo o que viese la comunidad internacional a su nación como una nación conquistadora o belicosa. Y sin embargo, al final la situación va a derivar a casi una especie de amenaza de golpe de Estado por parte de los militares israelíes, sobre todo por parte de Moshe Nayah, que es un famoso militar israelí con un parche en el ojo. Si lo ponéis en Google, Moshe Nayah, os aparecerá, el cual amenaza al primer ministro israelí diciéndole que o bien declara la guerra o bien la destituyen. Finalmente, la guerra se va a declarar también gracias a la participación de la Fuerza Aérea, la cual en estos días de máxima tensión plantea la operación Moquet, conocida o traducida al castellano como la operación Foco. La operación Moquet básicamente consiste en un ataque de desarticulación, lo que se conoce como en táctica militar. ¿Qué es esto? Pues básicamente es, resumidas cuentas, atacar antes de que le ataquen, con el objetivo de robarle la capacidad ofensiva al enemigo. Durante años, la Fuerza Aérea Israelí va a estar preparándose en el desierto del Negev. ¿Para qué? Pues fijaos, la operación Moquet, su objetivo lo voy a intentar explicar en un lenguaje súper llano para que todo el mundo me entienda. Edu, si quieres puntualizar algo, por favor, interrumpe, siéntete libre. Eh, Va a consistir en volar a baja altura con el objetivo de que los radares de las fuerzas enemigas no captasen el desplazamiento de los aparatos israelíes y bombardear los aeródromos de los egipcios, sobre todo. ¿Por qué Egipto? Porque Egipto la fuerza aérea era brutal. Constaba de 420 naves, de las cuales 240 eran cazabombarderos, mientras que la fuerza aérea israelí era de 172 cazabombarderos solamente. Luego tenían otros aparatos como 45 aviones de instrucción, helicópteros de combate, etcétera. Pero vamos, en total, la Fuerza Aérea, sumando la Fuerza Aérea árabe versus la Fuerza Aérea israelí, tenía una superioridad los árabes de 2,5 aviones por cada caza israelí. Así que si Israel, ante la superioridad numérica de los árabes, tanto en hombres, tanques, como en cazas,
quería tener alguna oportunidad mínima para sobrevivir, tenía que golpear primero y golpear contundentemente. Y ahí es donde entra la operación Moquet, Sí, basada en... antes, Sí, antes de que te metas de lleno en la operación, creo que es importante destacar para que la gente lo tenga en cuenta, porque ahora vemos los conflictos de Israel y siempre vemos esa superioridad. Lo primero que destaca es la superioridad tecnológica y en definitiva, la superioridad militar respecto a sus enemigos vecinos. Vale, hay que destacar una cosa. Como bien has dicho, no solo en número, pero también en la modernización de sus ejércitos, se puede decir, yo creo que las fuerzas árabes tenían incluso equipos más modernos que absolutamente. los cazas árabes pagados por la Unión Soviética estaban más desarrollados y eran mejores que la Fuerza Aérea de Israel, que básicamente había tenido que conseguir sus aviones, pues en parte eran Mirage franceses, donados a Mirage precio de... 3, eso es. Eso es, donados a precio de ganga por judíos que formaban parte de una de las empresas armamentísticas más importantes del momento en Europa, como era la que fabricaba los Mirage, y Dassault. como donativo, por así decirlo, por ser judío y por sentirse también, bueno, por ese sionismo, ¿no?, internacional, pues consigue Israel hacer buenos tratos con esta compañía. O sea que decir, primero, que en cuanto a avance tecnológico, la ventaja era por parte de la Fuerza Árabe, y en cuanto a número, como bien ha comentado José, también. ¿Eso qué implica? Que la única posibilidad con la que se ve Israel para atacar y para vencer es un golpe inesperado. ¿Por qué puede desarrollar este golpe inesperado? Debido a lo que hemos comentado antes, que es su ventaja en cuanto a inteligencia militar, en cuanto a saber dónde estaban posicionados esos aviones, dónde atacar para poder gripar del todo las fuerzas enemigas y en qué momento hacerlo de cara a conseguir que la superioridad fuese total. Por último, mencionar que este golpe israelí, a pesar de lo que comentamos que estaba perfectamente planificado, también tenía su componente de riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque estaban utilizando el 95% de su flota aérea para atacar en ese primer golpe contra el Sinaí a Egipto. Si no me equivoco, creo que dejaron como fuerza aérea defensiva en Israel, por si acaso, entre 10 y 15 aviones. O sea, 12 cazas en concreto, 12, hay, sí. hay que tener eso en cuenta porque pone en perspectiva no solo la magnitud del ataque en cuanto a las fuerzas con las que contaba Israel, sino al riesgo que están asumiendo. Es un todo o nada, básicamente. Se están jugando el Estado, se están jugando la supervivencia de su población. Y esto es algo que, desde luego, tuvo que ser un gran motivante, porque Egipto sabía que iba a permanecer allí, Siria y Jordania también, como países que iban a pertenecer allí. Pero Israel sabía que si perdía la guerra, suponía su destrucción como Estado. Simplemente mencionar eso, sí. Continúa, por favor. Desde luego. Y de hecho, el Mossad, que son los servicios de inteligencia israelíes, va a permitir obtener inteligencia de, primero, cómo eran las bases egipcias, lo que va a permitir a las fuerzas aéreas israelíes practicar con escalas, con maquetas reales construidas en el desierto del Negev, sobre cómo eran. Durante al menos 2 años van a estar entrenando a baja altura, lo cual eso es peligrosísimo, súper bajo, tanto para que no le vean los radares. Segundo, con silencio de radio, es decir, que si un caza era alcanzado, derribado o tenía algún problema, no podía comunicarse con la torre o con el resto de compañeros de la escuadrilla. Y de hecho, muchos pilotos murieron por esa circunstancia, porque el objetivo era que no se enterasen de que les iban a atacar. Tercero, es que llegaron a saber incluso cuáles eran los hábitos de cada uno de los tenientes egipcios que comandaban los cazas en estas bases aéreas. Creo que eran 8 bases aéreas que tenían repartidas a lo largo de Egipto. Sabían a qué hora llegaban a la base, a qué hora desayunaban. Por eso, la hora del ataque fue a las 7:45,
que es justo cuando estaban llegando, desayunando, tomándose el café de buena mañana, y les iban a pillar totalmente desprevenidos. O sea, desde luego que el Mossad es para quitarse el sombrero. O sea, desde luego. En cuanto a la superioridad tecnológica árabe, totalmente cierto. De hecho, esto también se ve en la guerra de Yom Kippur, cuando los tanques sirios Sirios. utilizan visión nocturna y los israelíes eso no saben ni lo que es la visión nocturna. De hecho, comparando la Fuerza Aérea Egipcia, tendríamos, viendo avión por avión, los israelíes, como bien ha dicho Edu, serían fundamentalmente su espina dorsal son los caza Mirage 3 de la compañía Dassault, que es un caza interceptor y será el segundo, uno de los cazas interceptores que de hecho todavía siguen en algún ejército, ¿vale? Ya está un poco desactualizado, pero todavía siguen. También el Huracán o Huracán. El problema de este es que es un caza que recorre muy, muy cortas distancias, el combustible pues, quema demasiado rápido y tiene una capacidad de depósito muy, muy escasa. Y luego también el Mister y el Super Mister, que serían ya el Mister, un caza bombardero, no, perdona, un bombardero de largo alcance, y el Super Mister sí, un caza bombardero. Estos ya son de mejor calidad. Y por último, los Batur. Los Batur son cazas polivalentes, podríamos considerarlos, y de los 28 que tenían, se llegaron a perder 15, ¿vale? Mientras que los egipcios pues contaban con los famosos MiG-21, un caza interceptor, que incluso con algunas modificaciones siguen en vigencia todavía las Fuerzas Armadas rumanas, por ejemplo, e hindúes. El MiG-17, el MiG-19, que había sido el segundo caza supersónico de la historia, el Sukhoi Su-7, caza bombardero, y el Tupolev Tu-16, un bombardero. Es decir, tenía una superioridad tecnológica bastante aplastante. Eh, claro, pero aún así no nos dan los números. Es que de hecho el comandante en jefe de la Fuerza Aérea israelí, Hod, es el que había diseñado este plan junto con el anterior comandante en jefe, Esser Weizmann. No nos dan los números de las fuerzas aéreas israelíes en comparación con la fuerza egipcia. ¿Cómo es posible que estos pocos aparatos destrozasen todos los aviones egipcios? Bueno, habían hecho cálculos y habían entrenado de tal manera que un caza llegaba a una pista israelí y se le municionaba y se repostaba y demás en 5 minutos, entre 5 y 7 minutos. De tal manera que se permitía que escuadrillas de cazas israelíes multiplicasen su número, ¿vale? En el aire, porque municionaban y repostaban muy rápido. De esta manera multiplicaban el número, era como si tuviesen más cazas de los que verdaderamente tenían. Claro, esto va a sorprender este plan, que hay que comentar, algo que se nos ha pasado por alto. Es un plan que está guardado en secreto, no lo sabe ni el primer ministro Skoll, el cual hemos dicho que tenía ciertas reticencias a entrar en guerra, ni el jefe de Estado Mayor, Rabin, ni nadie. Solo lo sabe Hod y Weizmann. Es un plan ultra secreto. Finalmente se va a compartir en estos primeros días de junio y cuando llegue Moshe Dayan como ministro de Defensa lo va a dar un impulso y va a establecer ya la necesidad de atacar primero. El día de antes del ataque se informa a los comandantes de las fuerzas aéreas y a los jefes de escuadrón, pero no a los pilotos, porque el objetivo era que los pilotos israelíes estuviesen bien descansados. Finalmente, va a ser evidentemente un éxito. El ataque involucra más de 160 aparatos. Como bien ha dicho Edu anteriormente, se deja simplemente a 12 cazas sobrevolando Israel. Y aquí se corría un grave riesgo porque Jordania, Siria podía haber bombardeado Israel. Y sin embargo, otra vez, como ha comentado Edu, aquí la inteligencia israelí es fundamental. El Mossad. El Mossad sabía que el tiempo de respuesta sirio era de al menos 3 horas. Y de hecho se demostró que verdaderamente era así, porque Siria
tardó muchísimo en responder a la amenaza. Así que oleada tras oleada, cada oleada hacía una pasada cada 5 o 7 minutos, como estoy comentando, van a destrozar en concreto 469 cazas egipcios. Esto supone un fuerte golpe a la aviación enemiga y a partir de aquí la guerra va a continuar, evidentemente, como sabemos, pero es una guerra que ya está prácticamente ganada. Va a haber combates en tierra, va a haber pérdidas humanas por parte de Israel, por supuesto, pero las fuerzas tanto egipcias como sirias como jordanas luchan pues en una condición de enorme desventaja. Pilotos que van a perder los israelíes, en concreto pierden 24 pilotos y 46 aviones. Si no te importa, Edu, comentar un poco las consecuencias territoriales de esta guerra, porque creo que son muy importantes, ya que Israel, de hecho, pasa de tener apenas unos 20.000 y pico kilómetros cuadrados a pasar a tener 120.000 kilómetros cuadrados, es decir, a cuadriplicar su territorio. Si no te importa, te cedo la palabra. Sí, bueno, primero, antes que de comentar consecuencias y cambios territoriales, comentar que, bueno, aquí nosotros hemos comentado la fase más importante de la guerra, que es ese primer golpe aéreo durante del 5 al 7 de junio del 67, donde prácticamente se destruye por completo las opciones que tendría esa supuesta Liga Árabe de contraatacar, pero sí, sí hay intentos por parte de la Liga Árabe, por parte de esta alianza, de destruir al Estado de Israel, por tierra más que nada, porque sus fuerzas aéreas se han quedado completamente destruidas y vemos que tanto Jordania como Siria intentan, a través de su zona fronteriza con Israel, hacer ataques de infantería, estamos hablando ahora más que nada. ¿Qué ocurre? Comentarlo muy rápidamente para que el oyente se haga una idea. No es solo simplemente el hecho de que le hayan destruido la fuerza aérea a Egipto, que era el principal poder de esa Liga Árabe. Es que él no reconoce la derrota y en su arrogancia lanza mensajes de radio diciéndole a la población no solo que no están perdiendo la guerra, sino que la están ganando. ¿Qué supone eso? Supone un efecto dominó, porque tanto Siria como Jordania, sus principales aliados, escuchan esas radiaciones y pensando que tienen posibilidades porque están ganando la guerra, uno decide atacar y será completamente destruido, que es Siria, y otro decide que ¿para qué atacar si Nasser, el presidente egipcio, está diciendo que la guerra ya está ganada? No nos necesitan, nos podemos ahorrar las futuras bajas que vayamos a tener en una confrontación contra Israel. Eso simplemente para poner en contexto lo que había comentado antes, de que dentro de la supuesta Liga Árabe los intereses eran muy diversos y ni mucho menos ese panarabismo como política, como doctrina política estaba funcionando. Dicho esto, ha comentado ya José, perfecto. Consecuencias territoriales. Israel multiplica su territorio. Y no solo eso, y lo que supone la humillación eh, para los estados árabes, es que lo multiplica haciéndose con zonas que son poco menos que sagradas para esas naciones árabes. Sagradas desde el punto de vista religioso y no sagradas, pero sí básicas desde el punto de vista económico, por la cantidad de recursos a los que obtiene acceso, como son en el sur contra Egipto, el monte Sinaí. El monte Sinaí y esa zona de lo que es el norte de Egipto supone la principal fuente de petróleo para el Estado de Egipto. Te refieres al desierto, ¿no? De Sinaí. Eso Exactamente. es. Supone la principal fuente de petróleo, a lo que a su vez supone, pues, como lógicamente a todos se nos viene a la cabeza, una de las principales fuentes de ingresos, junto con el turismo para Egipto. Por otro lado, mencionar que hablando de turismo, pues, lógicamente, la campaña turística para Egipto no solo es que pierda las reservas económicas por parte del petróleo, sino que automáticamente esa publicidad con esa gran pérdida supone también lo que luego supondría una gravísima crisis económica en Egipto
como resultado de las pérdidas económicas directas del petróleo y como resultado de que bueno, las temporadas sucesivas de turismo pues se han ido por las nubes. Ya es otra fuente de ingresos tremenda para el Estado de Egipto que no va a estar en sus arcas. Lo que luego a su vez supondría, por supuesto, pues como efecto dominó y como todo el mundo se imaginará, la destrucción política de Nasser. Ya no sigue en el poder. Eso en el sur. Luego tenemos los famosos Altos del Golán, que supone para Israel no tanto ganancia económica como si supone el desierto del Sinaí, sino ganancia de tranquilidad. El famoso espacio vital, si queremos utilizar el mismo término que utilizaban en la Alemania de los años 40. Esa tranquilidad, ese espacio vital de cara a saber que al menos tienen una zona de amortiguación de cara a un futuro conflicto, como así será en el Yom Kippur, en la guerra del Yom Kippur, en el 73. Entonces yo creo que junto con eso, bueno, sí, se me olvidaba mencionar también que recuperan parte de Jerusalén. Se supone Este, zona eso, sagrada. con eso me refería con la gran humillación al Estado árabe, porque siempre las consecuencias económicas se puede lidiar con ellas, pero que le digan a la población árabe que han perdido la ciudad sagrada, como es una parte de la ciudad de Jerusalén, con toda la significación religiosa que tiene tanto por los judíos como por los árabes, esa ciudad fue algo que supuso, yo creo que el golpe más grave, más brutal de cara a la opinión pública. Como luego se demostraría, una de las consecuencias que va a tener también la guerra es que al fin parte de estos estados, no todos, pero parte de estos estados reconocen a Israel como estado de facto. Sí, bueno, de hecho, se te ha olvidado mencionar, por puntualizar, que la Cisjordania la va a ocupar también Israel y la Franja de Gaza también, importante. Y respecto a la dominación israelí del este de Jerusalén, que Jerusalén en un principio estaba controlada por fuerzas internacionales, y luego se la repartieron y demás, pues voy a leer una cita de Moshe Dayan que dice lo siguiente: llegando a los lugares a los que el pueblo judío había añorado por miles de años. Creo que ya está dicho. Es Sí, la ciudad sagrada tanto para los judíos, para los cristianos y para los árabes. Y hay imágenes muy icónicas donde los judíos llegan a rezar en el muro de las lamentaciones. En fin, se meten también en Gaza, aunque no estaba previsto porque Gaza era un avispero. Les va a costar muchísimas bajas a los israelíes. Y claro, no sé, Edu, pero yo creo que si yo no tuviese mucha idea de historia, yo ahora mismo me estaría preguntando, ¿y cómo es posible que si conquista todo esto Israel, la Franja de Gaza ahora pertenezca a los árabes, en Cisjordania sigue habiendo ahí problemas entre colonos israelíes y árabes, y el Sinaí vuelva a pertenecer a Egipto? ¿Qué les podríamos decir? sí, pues básicamente que de cara a las potencias exteriores, por mucho que Israel se viese como la víctima y de cara a la opinión pública había ganado credibilidad como Estado, digamos que Israel había intentado morder más de lo que podía masticar, de lo que podía tragar. Entonces, pues en sucesivos tratados, en una reorganización territorial que se daría tras la guerra, pues se devuelve parte del Sinaí, si no me equivoco, corrígeme por favor, José, parte del Sobre todo Sinaí. tras el Yom Kippur. Sí, eso sería también tras el 73, porque hasta el 73, la siguiente guerra y que probablemente cubramos también en el canal, si a José le apetece y estáis de acuerdo, hasta el 73 los Altos del Golán seguirían perteneciendo a Israel, o sea, para la siguiente guerra los Altos del Golán seguirían siendo parte del territorio de Israel, de hecho por ahí atacaría la fuerza siria de forma sorpresiva, solo para hacer un pequeño spoiler. Sí, parte del monte Sinaí, porque era una pérdida brutal para Egipto, simplemente debido sobre todo al petróleo, sería recuperado inmediatamente por parte de Egipto en el sucesivo tratado que se realizaría. Pero ahí ya vemos que Israel va a meter la patita y se va a quedar con ella hasta lo que vemos día a día, ahora mismo,
como es en la Franja de Gaza y como es en Jerusalén, que a día de hoy, en este último conflicto que ha estado tan en boga, hemos podido ver cómo esos territorios ya prácticamente, poquito a poco, ya pertenecen a Israel de facto. No en su Sí, sí, sí. totalidad, compartido con los países árabes, sobre todo a nivel demográfico, 50-50, como hemos visto en Jerusalén, pero aquí se inicia lo que en la actualidad vamos a ver que va a ser ese gran conflicto en la franja de Gaza, en la franja de Cisjordania y en Jerusalén, que van a empezar a estar poblados por tanto por árabes como israelíes. Mencionar también que desde el punto de vista demográfico supone un golpe brutal para los árabes que van a ver en sus mentes cómo en lugar de destruir al Estado de Israel se consolida. ¿Y eso qué supone? Supone una emigración masiva de árabes, sobre todo a Líbano. Sobre todo a Líbano y a Jordania mencionaría también lo que supondría sus particulares problemas en la década posterior, en una guerra civil libanesa en las que esa emigración palestina va a tener mucho que decir. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que emigran en un plazo de un mes posterior a la guerra, en el verano del 67. Para que nos hagamos una idea, es realmente una consecuencia muy grave y lo que va a suponer la raíz de futuros problemas en el territorio que a día de hoy seguimos viendo, como hemos visto este último mes. Yo desde luego estoy contigo cuando dices que Israel no tenía previsto un éxito tan brutal, que los ejércitos árabes se desmoronasen de esa manera, pero su doctrina estaba bien marcada: avanzar, 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 incluso aunque dejemos los cuerpos de nuestros amigos de atrás, avancemos, 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 porque era, como bien hemos dicho, la supervivencia del Estado de Israel estaba en juego. Por puntualizar, los Altos de Golán los sigue teniendo Israel, ¿vale? Y es algo que no va a devolver, desde luego, y menos viendo cómo está la situación de Siria, la cual desgraciadamente lleva mucho tiempo en una guerra civil, que no tiene visos de acabar, donde han entrado potencias extranjeras, pero bueno, eso nos vamos ya a otro tema, pero le beneficia claramente a Israel que su enemigo, potencial enemigo, se encuentre totalmente inestable. Sinaí lo va a devolver a Egipto a condición de que Egipto reconozca al Estado de Israel, y como así lo tuvo que firmar Egipto, y así fue. La franja de Gaza, pues ahora mismo pertenece a los palestinos, ahí es donde se encuentra el máximo problema de fricción, como ha dicho Edu, y Cisjordania igual, y ahí hay muchos problemas entre colonos judíos que quieren ocupar esas zonas, que precisamente para hacer la cuadratura del círculo, muchos están representados por ese partido de extrema derecha que ahora está conformando, ¿no?, la coalición, esa coalición extraña de 8 partidos. Muchos defienden incluso, yo he visto vídeos, están manifestándose por Jerusalén y gritando a las chicas judías que no se junten con los árabes porque no son judíos y demás, o sea, con unas prácticas bastante racistas que por desgracia me recuerdan, y siento decirlo, a la Alemania nazi, a la separación racial. Gracias a Dios es un partido que no es mayoritario, pero bueno, ahí está, ahí le vemos. Y bueno, por supuesto va a mantener Jerusalén este, claro que sí, lo va a mantener Israel hasta la actualidad. Y creo que hasta aquí hemos llegado. Para mí ha sido un placer. No sé, tú qué tal, cómo te has sentido. Sí, el estreno en el canal, maravilloso, sensacional. Me Desde gustaría luego. repetir. Sí, yo creo que lo haremos con futuros conflictos. Podemos seguir hacer una especie de serie sobre las guerras de Israel, porque creo que son muy interesantes. La del Yom Kippur, la del 73, más tiro al guante, y yo creo que estaría bien hacerlo. Luego la de Líbano también, porque ahí además hay Bueno, crímenes contra la humanidad, o sea, matanzas étnicas, sí, sí. hechos súper graves. Y bueno. Para mí estás siempre invitado en el canal. Espero que a la gente le haya gustado. Y como siempre, pues, ser buenos y ser felices. Chao. Chao.